Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal donde este servidor, Walter Fernández, desde acá, desde Valencia, Venezuela, estará leyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con un tema que considero que es bastante importante que tengamos conocimiento sobre lo que es la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Qué función tiene la sangre de Cristo? Así se titula. ¿Qué función tiene la sangre de Cristo? Entonces, yo quiero que hoy, primeramente que nada, hagamos una oración. Ten a la mano tu Biblia. Es importante que cada vez que estemos en una iglesia, en un video, en una prédica, todo hagamos como los de Berea. Cuando Pablo predicaba, habían unos personajes o unas personas que verificaban en las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. Esos son los de Berea, ellos verificaban todo. Entonces, todo lo que yo les pueda decir acá, ustedes deben ir verificando en la palabra de Dios. Ten la Biblia a tu mano cuando vayas a una iglesia, cuando te congregues, siempre que vayas a dar una información, pásalo en la Biblia, pásalo por la Biblia, verifica, busca el contexto, que es importante, porque muchos versículos a veces son sacados de contexto. Entonces, primeramente que nada, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú permites a través de la tecnología que este mensaje llegue a muchas personas, también a mi persona, Señor, gracias porque este es el alimento principal para el cual viene la vida eterna. Este es el alimento que nos lleva a la vida eterna, jamás tendremos sed ni hambre, porque tú eres la palabra y la palabra vida, la palabra es vida, la cual nos dará el conocimiento eterno, nos quitará el velo y nos revelará la verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites leer la Biblia, que es tu palabra. Te damos gracias porque nos has elegido a nosotros como tus hijos para poder leerla y entenderla. Te pedimos, Señor, primeramente, sabiduría, Señor. Te pedimos sabiduría para poder entender los misterios que hay allí revelados para nosotros, tus hijos. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, rápidamente vamos a entrar en materia y buscar en la Biblia. Yo tengo por acá anotado algunos versículos que quiero leer. Vamos a empezar con... Primero vamos a empezar con una, digamos, anécdota, se puede decir, o una vivencia que tengo yo en la iglesia donde yo me congrego. Y no solamente allí, muchas iglesias lo he visto. Yo voy a dos iglesias acá en Valencia, Venezuela, porque me gustan. Y he escuchado a algunos hermanos, por ejemplo, tienen un dolor en una rodilla, lo que he visto, una rodilla, un tobillo. Entonces tú llegas y le dices, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Victoria y tal. Y de repente te dicen, yo vengo y le digo, no, bueno, ando con un dolor en la rodilla o en el tobillo. Y el hermano sale inmediatamente, la sangre de Cristo sobre esa rodilla, la sangre de Cristo sobre ti. O vengo y le digo, hermano, tengo un problema con mi casa, sabes que yo estoy allí y bueno, me la quieren expropiar porque quieren construir un terreno. Entonces, yo declaro la sangre de Cristo sobre tu vivienda. Declaro que la sangre de Cristo protegerá tu hogar y nada ni nadie la podrá detener. La sangre de Cristo sobre eso. La sangre de Cristo sobre tu vehículo. Hemos escuchado eso, ¿no? Yo lo he escuchado aquí muchísimo. Pero déjame decirte que eso es totalmente antibíblico. Sí, así como lo oyes, antibíblico. Porque en ningún lado en la Biblia vamos a encontrar que la sangre de Cristo es para proteger una vivienda, para curar una rodilla, para curar una enfermedad. Ciertamente también Jesús murió por nuestras enfermedades, por riquezas, pero no es el principal tema de Dios. De hecho, en la Biblia muchos lo utilizan mal cuando Cristo dice, cuando Jehová, ¿verdad? En Isaías específicamente, dice que Él murió, ¿verdad? Para darnos sanidad. Dice, por sus llagas fuimos sanados. Ojo con ese versículo. Vamos a estudiarlo después más adelante, pero sí verifícalo, ese versículo que dice que por sus llagas fuimos sanados. Ahora, ahí se refiere a la sanidad del alma. Nuestra alma nació podrida, enferma, caída, naturaleza caída desde Adán y Eva. Viene así porque venimos inemistados de Dios. Entonces, quien nos puede sanar el alma de toda esa enfermedad es nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre, de lo que Él hizo en la cruz. Con ese trabajo que Él hizo en la cruz, nos limpia de todo pecado, nos redime, con su sangre nos sana. Nos sana, esa salud de la que habla allí, porque algunas versiones dice salud, ¿verdad? Por sus llagas fuimos sanados, nos sana el alma, ¿ok? Entonces,
allí estamos trazando mal la Biblia, hay que investigar un poquito más. Gracias a Dios tenemos el internet donde podemos indagar y buscar. Entonces yo quiero leer algunos versículos acá sobre para qué es la sangre de Cristo. Entonces vámonos, busca ahí en tu Biblia Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, leemos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, esto es una visión que tiene Juan ya en el Apocalipsis, él está llevado en el Espíritu al día del Señor. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablándole a Cristo, con tu sangre. Nos has redimido para Dios. Subraya ahí, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué dice ahí que es para la sangre? Para redimirnos. Nosotros nacimos con naturaleza caída. Desde Adán y Eva nosotros heredamos el pecado que está en la carne y siempre vamos a andar con ese pecado. Pero Cristo, ¿verdad? Dice aquí que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo bien, lengua, pueblo y nación. ¿Ok? Vamos a pasar a otro versículo aquí rápidamente para no ser video tan largo. Apocalipsis 1, versículo 5. Y dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, subraya ahí ahora, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo muere por nosotros para con su sangre lavar los pecados. ¿Cómo es esto de lavar? Rápidamente, por ejemplo, nos lava porque ya Él cuando muere nos baña con su sangre, pero también nos podemos ensuciar. Entonces, cuando tú te bañas, sacas la basura, te ensucias las manos, ¿verdad? Entonces te lavas las manos, no te vuelves a bañar completo. Entonces aquí te lavas las manos, por aquí tú te lavas del pecado que has cometido, porque con su sangre Él pagó ya todo. Pero la sangre de Cristo, abogado tenemos, por si alguno cae, ¿verdad? Si alguno llega a caer en algún pecado, no debemos pecar, pero si alguno llega a caer en algún pecado, a Cristo tenemos a nuestro abogado que nos defiende ante el Padre, porque el diablo tiene acceso al trono, va y nos acusa, porque Él es el acusador, el padre de mentira, y va allá y dice, mira, fulanito de tal, muy cristiano y todo, pero mira lo que está haciendo con la vecina. Entonces va y nos acusa. Entonces, pero al abogado tenemos. Ahora bien, no debemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino hijo de Satanás. No debemos practicar, pero ciertamente un mal pensamiento, una mala mirada, pasó una muchacha, la miré con ojos de lujuria, la estuve mirando, me fumé un cigarro que sabemos que es dañino para mi cuerpo, ¿verdad? Tomé alcohol que sabemos que es dañino, porque somos el templo del Espíritu Santo, estoy pecando contra mi cuerpo. Entonces, abogado tenemos que es al Cristo. Vamos a otro versículo. Vamos a seguir buscando en la Biblia qué nos dice la Biblia para qué es la sangre de Cristo. Y dice, Primera de Juan, búscalo allí en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Búscalo todo en la Biblia. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia con todo pecado. Una vez más vemos que la sangre de Cristo limpia los pecados. Redimir, ya lo vimos, lavar y ahora limpiar. Vámonos ahora a otro versículo. Vámonos a Hebreos 13:12. Hebreos 13:12 nos dice así la palabra de nuestro Señor, por el cual Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mediante su propia sangre, fíjate, padeció fuera de la puerta. ¿Para qué? Jesús, para santificar el pueblo. Nosotros estamos en la carne, tenemos el pecado, pero con su sangre hay un proceso de santificación, el cual va a durar hasta que Cristo venga o hasta que nosotros muramos. Porque dice la palabra que la luz, ¿verdad? Nosotros somos como la aurora, que va en aumento cada día hasta que el día es perfecto. Entonces el Señor nos va a ir perfeccionando cada día a través de su palabra, con su sangre nos santifica. Aparte tenemos al Espíritu Santo, al cual nos dejó el Paracleto, para que nos recuerde las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra y en la palabra de la Biblia. Seguimos leyendo, vamos con otro versículo, investigando para qué es la sangre de Cristo. No te lo dice Walter, te lo dice la Biblia. Colosenses 1,
14, capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, subraya ahí redención. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Ojo con este versículo. En quien tenemos, estamos hablando aquí de Cristo. Yo les invito a que lean todo Colosenses para que lo ubiquen en el contexto, como hacían los de Berea, indagar y buscar. Dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, ¿qué es? La redención es un pago que se hace, ¿verdad? Antiguamente, cuando existía la esclavitud, o en algunos países creo que todavía hay, pero se pagaba, alguien llegaba y pagaba por la libertad de esa persona. Mira, este es esclavo, yo hago el pago por eso. Cristo, nosotros estábamos en pecado, ¿verdad? Pero muertos al pecado, ya nos merecíamos el infierno, pero nosotros humanamente no podíamos pagar por nuestros pecados, por esa deuda tan grande. Entonces llega Cristo y hace una redención, paga por nosotros. El pecado que tú cometiste ayer, que cometiste la mentira que dijiste ayer, que yo dije ayer, la mentira que yo pude haber dicho en la oficina, alguien dejó un bolígrafo, no sabemos de quién es, oye, bienvenido. No, o sea, nadie me vio, pero el Señor me vio. Pero el dueño de este bolígrafo ha de estarlo buscando y él agradecerá si yo se lo doy. Y eso es agradar a Dios. Entonces, pero yo estoy pecando, yo lo devuelvo, pero mi corazón está manchado y yo debo confesar, ¿verdad? Antes que vaya el acusador al Padre, yo debo confesar al Padre mediante Jesucristo el pecado que he cometido de haberme robado un bolígrafo, de haberme robado un dinero, de haber hecho un negocio, de estafar a alguien, ¿verdad? Y se lo cuento al Padre, me arrepiento, ¿verdad? La palabra arrepentimiento es shub en el hebreo, que es un giro de 360 grados, dejo de hacer lo que estaba haciendo y me vuelvo a Dios. Eso es arrepentirse. Porque no es lo mismo arrepentirse que remordimiento. Que yo, ay, me arrepiento de haberme robado ese bolígrafo, pero no te duele. Pero cuando te duele es porque eres cristiano, entonces te dejas de hacer eso y te vuelves a Dios y no vuelves a pecar. Entonces, dice Colosenses que tenemos una redención por su sangre. Todos esos pecados que hemos cometido, si los confesamos, Dios es santo y misericordioso para perdonarnos a través de su misericordia y su amor, perdonarnos todos los pecados. Por eso sí, debemos estar a cuenta con Dios en cada momento. Sigamos investigando la Biblia. Vamos ahora con Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, otra vez, subrayalo ahí, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Tenemos un Padre que es rico en gloria y según esas riquezas, si nosotros somos sus hijos, recibimos esa salvación gratuita, recibimos esa redención de manera gratuita, porque nosotros no podemos hacer nada. Dice la palabra en Efesios que lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Son obras. Esas obras que podamos hacer no nos llevan a la salvación porque no es por obra, ¿verdad? Sino por fe, por creer que Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios, que se encarnó, resucitó, ¿verdad? Por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Por esa justificación, por la fe, es que somos salvos gratuitamente, no por obra. Porque ciertamente estamos hechos para hacer buenas obras. Dios pone las obras en nosotros, en nuestro corazón. Pero la obra más bonita que puedes hacer no te hace salvo. Porque yo fume o deje de fumar no me hace salvo. Porque yo diezme o no diezme tampoco me hace salvo. Ciertamente Dios es un Dios de pacto y debemos entregar nuestros diezmos como pacto entre Dios aquí en la tierra. Pero eso no me hace salvo, ¿verdad? Porque esto es parte de la ley. Pablo decía que cuando él viniera a predicar o a reunirse o congregarse, cada quien dé como esté dispuesto en su corazón. De acuerdo a lo que esté dispuesto en su corazón. Ahora bien, ¿qué te hace salvo? La sangre de Cristo. Vamos a seguir investigando. Vámonos ahora a Romanos 5:9. Romanos 5:9. Vamos a ver qué nos dice. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ojo con este versículo, es maravilloso. Pues mucho más, estando ya justificados, porque ya somos justificados, ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Al morir en la cruz, él paga por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Ojo, ahora esto no quiere decir que tenemos licencia para pecar porque tenemos un abogado. Pendiente con eso, porque el Hijo de Dios no practica el pecado.
¿Qué es no practicar el pecado? Por ejemplo, si yo juego fútbol, yo te digo a ti, yo juego fútbol una vez al mes. ¿Me puedes decir que soy un jugador de fútbol? No, ¿verdad? Ahora, si yo te digo a ti, yo practico fútbol todos los días, entonces soy un jugador de fútbol. Igual sucede con el pecado. Si tú todos los días amaneces pensando qué voy a hacer mañana, qué le voy a decir a esa muchacha, qué voy a robar, qué voy a transar, qué negocio sucio voy a hacer y lo practico y lo hago todos los días, soy un pecador. Y los pecadores, el Señor los aborrece, no heredan el reino de Dios. Pero si yo estoy en mi constante lucha, como dice Efesios, vestido con toda la armadura, porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino con entes de maldades, ¿verdad? En los espacios celestes. Entonces, si nosotros resistimos con el escudo de la fe, ¿verdad? Y hacemos como el Señor, vivimos como el Señor nos enseña, entonces nosotros no vamos a practicar el pecado. Entonces, Romanos nos dice eso. Ya estamos justificados en su sangre y por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Llegará un día donde el Señor castigará todas las aberraciones, maldades y todos los que pisotearon la sangre de Cristo, los que rechazaron al Señor, los que no creen en el Señor. Dice la palabra claramente que el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no la tiene ya sabemos a dónde va. ¿Okay? Eso es otro tema, pero yo tengo un video que lo pueden conseguir en YouTube de qué sucede con el alma cuando morimos, qué sucede con los cristianos, qué sucede con los no cristianos. Es un video bien interesante que lo pueden buscar en YouTube. Sigamos investigando Mateo 26, 28. Dice, porque en esto es mi sangre del nuevo pacto. Ojo con esto. Porque por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Ok? O una vez más, para la remisión de pecados. Ahora fíjate que algo muy interesante que dice que por muchos es derramado, por muchos. Cristo muere no por un grupo, Cristo muere por la humanidad, por todos. Y eso es un regalo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por todos muere. Ahora nosotros debemos aceptar ese regalo. Si tú no lo aceptas hoy, si tú que estás viendo este video no crees en que Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 1 al 5, habla el Evangelio, que Él murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras y murió y resucitó por nosotros. Si tú no crees eso, pues no heredas el reino de Dios y vas a un lugar de tormento. Pero si tú hoy, esta tarde, esta semana, este día que estás viendo este video, crees en el Señor que murió por ti, limpió tus pecados, ¿verdad? Y resucitó de los muertos, si tú crees en el Evangelio, eres ya justificado. Y una vez justificado, somos sellados con el Espíritu Santo, porque una vez que recibes el Espíritu Santo, eres sellado con las promesas, las arras, la garantía de seguridad de que Dios ya te ha sellado y no puede ser sacado. No era como antes que el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba. Una vez nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos sellados con el Espíritu de verdad. Entonces, sigamos investigando en la Biblia. Te puedo leer muchos versículos que hablan sobre la sangre de Cristo. Vámonos ahora a Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Bueno, esta fue la que leímos ahorita. Que es derramada para remisión de pecados. ¿Okay? Para la remisión de pecados. Vámonos ahora a Romanos 3, 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Busca rápidamente en tu Biblia o si la tienes en el celular. Y dice este versículo, a quien Dios puso como propiciación. Ojo con esta palabra propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gloria a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si tú cometiste un pecado y te andas, Señor, lo que yo hice y andas mal por eso, créeme que el Señor ya pagó por eso. Ya Él se puso por propiciación. Ahora, ¿qué es la palabra propiciación? La palabra propiciación es como poner por medio, ¿verdad? Interceder, poner un pago por esa persona, sacar de allí ese compromiso y expiar los pecados de esa persona. Yo vengo, cometí un pecado pasado, como dice acá, estoy mal por eso, pero yo lo confieso al Padre y a quien Dios, Jehová Padre, envía a su Hijo Jesucristo, a quien Dios puso como propiciador por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia. Dice de la fe en su sangre. Vemos aquí la sangre de Cristo para nuevamente propiciación, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Dios en su paciencia, cuando trabaje su sangre, nuevamente puede pasar. Entonces, fíjate todos los versículos. Te puedo leer aquí cantidades de versículos en la Biblia que hablan sobre la sangre de Cristo. Pero entonces ya tenemos claro y sabemos que no es bíblico para nada, en lo absoluto, decretar la sangre de Cristo sobre tu vehículo, la sangre de Cristo sobre tu casa, que la bendiga. La enfermedad, hay una enfermedad, la sangre de Cristo. Ahora, ¿de dónde vienen este tipo de creencias? En el libro del Éxodo se habla de que una de las plagas era que los hijos de los primogénitos tenían que morir, pero Dios, para salvarlos, les da una orden de que agarren sangre de unos machos cabríos y con los dinteles de la puerta, con esa sangre cubran, ¿verdad? Y no les vendrá ningún daño alguno, no van a morir los hijos. Entonces, pero eso era en el Antiguo Testamento y eso fue un acto de Dios en su voluntad para señal de lo que habría de venir. Tenemos que estar claros que todo lo que sucede, todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir para Cristo. Eso es otro tema que lo vamos a hablar más adelante, que es mucho más profundo. Por ejemplo, el propiciatorio, la sangre de Cristo, el macho cabrío perfecto, sin mancha, era el que se sacrificaba para cubrir los pecados. Todo eso es sombra de lo que Cristo hizo en la cruz. Más adelante hablaremos un tema, ya eso va a Levítico, conocer un poco más en profundidad el libro de Números, el libro de Éxodo. Es muy interesante ver quiénes eran los sacerdotes, cuáles eran las reglas para interceder ante Dios. Hoy en día ya no necesitamos un sumo sacerdote, el único sumo sacerdote es Cristo, al cual tenemos ahora acceso directo al trono de su gracia por la sangre de Cristo. Entonces no es bíblico, ya sabemos, no es bíblico hacer decretos sobre la sangre de Cristo sobre esto. Una vez escuché a una persona que iba en una moto, iba manejando y se resbaló y casi se cae, pero pudo, como sea, logró estabilizar la moto y dijo la sangre de Cristo sobre la moto. Vamos para allá y se salvó. Por eso, no es bíblico. Déjame decirte, no es bíblico. La sangre de Cristo es únicamente para redimir pecados, el perdón de los pecados, las riquezas en su gloria por la salvación. Entonces, espero que te haya servido un poco esto y un material nuevo para defender el evangelio ante las personas, no para contender, sino con la Biblia mostrar que la sangre de Cristo fue para salvación, para la vida eterna. Que tengas un feliz día, que pase, espero que el video te haya dado una información necesaria para defender nuestro evangelio. En el nombre de nuestro Señor, vayan con paz, tranquilidad y lleven el evangelio a otras personas. Que el Señor me los bendiga.